En este video, repasaremos 3 historias relacionadas con el buceo en aguas profundas, cada una más aterradora que la anterior. Debo advertirte, la última historia es especialmente espantosa, aunque está basada fielmente en los hechos reales. Como siempre, se recomienda discreción del espectador. Hola a todos y bienvenidos a Tenebrífico. En abril de 2003, en algún punto del Mar Amarillo, entre Corea del Norte y la provincia china de Shandong, un barco pesquero chino vio algo extraño sobresaliendo del agua. Al principio parecía una antena, algo delgado que emergía del mar, pero al acercarse, notaron que estaba conectado a una estructura metálica enorme. Finalmente, cuando se aproximaron lo suficiente, comprendieron que era el periscopio de un submarino. Lo inquietante era que no se movía. Simplemente flotaba sin rumbo, a la deriva. El capitán del barco avisó a la Armada, que envió 2 embarcaciones para investigar el caso. Cuando llegaron, los oficiales navales se preocuparon de que pudiera tratarse de un submarino extranjero, lo que habría sido una violación grave en aguas controladas. Pero al acercarse más y examinarlo, confirmaron que se trataba de un submarino chino, uno de los suyos. Intentaron comunicarse por radio con la tripulación, pero no recibieron respuesta alguna. Solo silencio. Al día siguiente, lograron abordar el submarino para averiguar qué había sucedido, y lo que encontraron dentro fue tan aterrador como confuso. Apenas abrieron la escotilla, se dieron cuenta de lo oscuro que estaba el interior. No había energía eléctrica, ninguna luz encendida. Empezaron a recorrer los pasillos y pronto comenzaron a encontrar los cuerpos de la tripulación por todas partes. Lo más inquietante era que toda la tripulación seguía en sus puestos, como si hubieran estado trabajando con normalidad hasta el último segundo. Parecía que nadie se había dado cuenta del peligro, simplemente murieron de golpe. En total, se hallaron 71 cuerpos a bordo. No hubo sobrevivientes. Meses después del hallazgo, y tras una larga investigación, un comandante y el comisario de la flota del Mar del Norte fueron expulsados de la Marina. Además, otros 8 oficiales fueron despedidos o degradados por errores en el mando y control. Debido al secretismo de las operaciones militares, pasó mucho tiempo antes de que se conocieran los detalles de lo ocurrido, y aún así, nunca se ha confirmado del todo. Lo que se considera hoy la versión más aceptada es una combinación de fallos humanos y técnicos. Este submarino tenía capacidad para unos 55 tripulantes. Sin embargo, al ser encontrado, había 71 personas a bordo. Por eso se cree que estaban realizando algún tipo de ejercicio o prueba especial. Entre ellos se encontraba un alto oficial, mientras que el resto eran cadetes o aprendices. El submarino era del tipo diésel eléctrico. En la superficie, el motor diésel se usa para impulsar la nave y alimentar todos los sistemas, además de cargar enormes baterías. Estas baterías, a su vez, se utilizan cuando el submarino se sumerge. Cuando está en la superficie, el motor diésel toma aire del exterior para ventilarse. También puede hacerlo parcialmente sumergido, para evitar ser detectado. En ese estado, un tubo, conocido como snorkel, sobresale del agua para mantener el flujo de aire. Si el nivel del agua sube demasiado o el submarino se hunde, una válvula cierra el snorkel para impedir que el agua entre. En ese momento, el motor diésel debe apagarse y el sistema pasa a funcionar con baterías. Pero poco antes de que el barco pesquero lo encontrara, algo salió terriblemente mal. El submarino pudo haber salido a la superficie sin que la válvula se abriera. O quizá estaba ya en la superficie cuando el sistema detectó agua y la cerró por error. En cualquiera de los 2 casos, el motor no debería haber estado encendido. Sin embargo, lo estaba. Al seguir funcionando sin ventilación, el motor consumió por completo el oxígeno dentro de la nave en cuestión de 2 minutos. 1 minuto después de quedarse sin aire, los hombres comenzaron a marearse. A los 2 minutos,
Todos estaban inconscientes, y al llegar al tercer minuto, ya habían muerto por asfixia. Esto además generó un efecto de succión en el interior, lo que habría hecho casi imposible abrir las escotillas. Pero todo ocurrió tan rápido que probablemente nadie tuvo tiempo de reaccionar. Por eso todos fueron encontrados en sus puestos, sin mostrar señales de haber comprendido el peligro. Otra posibilidad es que, al no haber ventilación, el motor diésel haya expulsado todos los gases de escape dentro del submarino, lo que habría resultado igual de mortal. En cualquier caso, el submarino se encontraba realizando algún tipo de ejercicio de sigilo, lo que implicaba mantener absoluto silencio de radio. Por esa razón, nadie en el mando superior notó nada fuera de lo normal. Y también por eso intentaban ventilar parcialmente sumergidos, en lugar de salir completamente a la superficie. Al final, fue una combinación de error humano y falla técnica, lo que provocó la muerte de todos los tripulantes. La tragedia en la cámara de saturación. En septiembre de 1975, 2 buzos trabajaban en el Mar del Norte realizando un tipo especial de inmersión, conocido como buceo de saturación. Su tarea era hacer una inmersión relativamente corta, de unos 120 metros de profundidad, para desenredar una cuerda que se había enroscado alrededor de una pieza de maquinaria llamada Blowout Preventer, o válvula de prevención de reventones, un dispositivo esencial en la perforación de gas y petróleo que mantiene las líneas de presión bajo control. Cuando los buzos comerciales deben pasar largos periodos bajo el agua o trabajar a profundidades extremas, hacerlo con equipo de buceo convencional resulta impráctico. Incluso en inmersiones moderadas, el tiempo necesario para la descompresión hace imposible un trabajo continuo. Por eso, los buzos descienden en cámaras metálicas llamadas campanas de buceo. Viven dentro de ellas durante toda la misión, saliendo por una escotilla cuando necesitan trabajar. Estas campanas tienen camas, comida, baño y todo lo necesario para vivir durante semanas o incluso un mes entero. Cuando terminan su trabajo, la campana es elevada lentamente y solo deben realizar una única descompresión larga, en lugar de hacer una después de cada inmersión. Este método es mucho más eficiente. Tras completar su jornada, los 2 hombres fueron elevados hasta unos 94 metros de profundidad, donde ingresaron a un pequeño complejo submarino. Ese era su espacio de vida durante el proyecto, un conjunto de 3 cámaras metálicas. Primero estaba la campana, al otro extremo su zona de descanso, y en medio, una cámara de transferencia que conectaba ambas. Cerca de las 9:50 de la noche, la campana se acopló a la cámara de transferencia, y los buzos unieron ambas estructuras, sellándolas con precisión. Los bordes de conexión parecían las aberturas de 2 lavadoras unidas cara a cara. Una vez conectadas, comenzaron a bombear gas para igualar la presión, pero pronto detectaron una pequeña fuga entre los anillos de unión. Desconectaron las cámaras, limpiaron las superficies y las volvieron a acoplar. Esto no era inusual. Una mínima partícula o resto puede impedir un sellado perfecto. Tras reconectar, intentaron igualar la presión nuevamente. Al principio pareció funcionar, y los buzos pasaron a la cámara de transferencia. Pero a los pocos minutos, volvió a producirse una fuga. El supervisor, cansado del proceso, les indicó que avanzaran directamente hacia la cámara de vida, donde estarían a salvo del escape de presión. En la superficie, el supervisor, que controlaba todo desde la plataforma o el barco, les pidió que apoyaran el cuerpo contra la puerta mientras él bombeaba algo de helio para reforzar el sellado. Desde arriba, monitoreaba los niveles de presión con un panel de válvulas y manómetros, uno para cada cámara. Cada sección tenía su propio medidor, pero el sistema permitía alternar la lectura entre cámaras. Sin embargo, por comodidad, la mayoría de los supervisores usaban solo uno, cambiándolos según la ubicación de los buzos.
Después de inyectar helio, el supervisor creyó que la cámara seguía perdiendo presión. Había olvidado cambiar el manómetro de la cámara intermedia a la cámara de vida. Creyendo que aún había fuga, comenzó a bombear grandes cantidades de helio puro. Pero en lugar de estabilizar la presión, la cámara empezó a sobrepresurizarse. Pasaron varios minutos antes de que se diera cuenta del error. Para entonces, la presión dentro de la cámara era casi el doble de la prevista. La compresión rápida, junto con la alta conductividad térmica del helio y la humedad acumulada, elevaron la temperatura de 32 a 49 grados Celsius, con casi un 100% de humedad. Era como estar dentro de un horno. Y debido a la humedad, los hombres no podían sudar para enfriarse. Intentaron desesperadamente abrir la escotilla, pero la presión hacía imposible moverla. El supervisor, ya consciente del error, no pudo liberar la presión desde arriba. Buscando alivio, los buzos retiraron los colchones de sus camas y se tumbaron sobre el metal frío del suelo. Finalmente, otro buzo fue enviado a liberar la presión manualmente. Pero cuando llegó a la cámara intermedia y miró por la escotilla, los dos hombres ya no respondían. Pasaron varias horas hasta que pudieron abrir la cámara, y para entonces, ambos habían muerto por golpe de calor. Fue el primer caso documentado de muerte por sobrecalentamiento en un buceo de saturación. Normalmente, los buzos de este tipo enfrentan el frío extremo de las profundidades, y el riesgo más común es la hipotermia. Por eso las cámaras se mantienen a temperaturas cálidas. Pero entre el calor habitual, la humedad y los errores encadenados, aquellos hombres literalmente fueron cocinados vivos dentro de su refugio. El ataque en el abismo de Kane Bay. St. Croix es una isla pequeña que forma parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, ubicada justo al este de Puerto Rico. Como sucede con muchas islas tropicales, sus aguas están llenas de vida. Peces de todos los colores, corales y un ecosistema que parece infinito, lo que la convierte en un paraíso para el buceo. Pero entre todos sus puntos de inmersión, hay uno que tiene una reputación distinta, casi mítica. Se llama Kane Bay Wall, y lo que lo hace tan singular es que, a solo unos metros de la costa, el fondo marino pasa de unos 12 metros de profundidad a más de 3.900 metros en una caída casi vertical. Imagina estar de pie en ese borde, mirando hacia un vacío azul sin fin, un abismo tan profundo que podría tragarse cualquier montaña del continente. Era una de las caídas verticales más grandes de todo el océano. En noviembre de 1996, 3 buzos comerciales trabajaban en esa zona de St. Croix, realizando investigaciones sobre la vida marina del Kane Bay Wall. Una semana antes, habían colocado trampas para capturar muestras, y esa mañana habían bajado para recuperarlas y tomar nuevas mediciones. Los 3 eran buzos altamente experimentados, cada uno con cientos de inmersiones a sus espaldas. Entre los 3 sumaban más de 1000 descensos en total. Al llegar a la profundidad donde estaban las trampas, unos 67 metros, Brett y Robbie comenzaron a recoger las muestras, mientras Rod controlaba el tiempo y la profundidad. Fue él quien vio, a lo lejos, 2 tiburones de punta blanca oceánicos que patrullaban lentamente junto a la pared. Como buzos con experiencia, los 3 no se alteraron. Ver tiburones en el océano era parte del trabajo. Lo que sí les llamó la atención fue el tipo de tiburón y su tamaño. Los tiburones de punta blanca oceánicos no suelen acercarse tanto a la costa, y estos medían alrededor de 4 metros de largo, más grandes de lo habitual. Durante unos segundos, se detuvieron para observarlos y tomar algunas fotos. Las siluetas se movían con calma, recortadas por la pared azul del abismo, y luego se perdieron en la distancia. Sin pensar mucho más en eso, los hombres volvieron a enfocarse en la tarea. Terminaron de recolectar las muestras y revisaron los instrumentos. Tras unos 15 minutos de trabajo, habían alcanzado el punto medio de la inmersión. Era hora de subir. Según el plan, Robbie,
ascendería primero, seguido de Brett, y Rod lo haría de último, asegurándose de que todo quedara en orden antes de regresar. Cuando comenzaron el ascenso, Robbie notó que su tanque tenía menos aire de lo esperado. Había respirado con más fuerza durante la inmersión, así que Brett le indicó que subiera primero a una profundidad más segura. Brett se preparaba para seguirlo cuando vio que Robbie apuntaba hacia abajo, hacia donde Rod seguía detenido junto a la pared. Miró hacia abajo y vio que Rod estaba envuelto en una nube de sedimento, como si el fondo se hubiera levantado a su alrededor. Pensó que se trataba de una fuga en la manguera de aire, que habría provocado un chorro de burbujas y removido el suelo. Eso significaría que Rod estaba perdiendo aire y necesitaba ayuda, así que Brett descendió rápidamente para asistirlo. Pero cuando entró en la nube, se dio cuenta de que no era una falla técnica. Entre el polvo suspendido del fondo, vio algo que lo congeló. Rod tenía una mordida enorme en el muslo. Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, una sombra se movió de nuevo, y el tiburón regresó directo al ataque. Los dos intentaron golpear las branquias del tiburón para apartarlo, luchando desesperadamente en medio de la nube de sangre y arena. Pero mientras lo hacían, un segundo tiburón apareció de la nada y se aferró con fuerza a la pantorrilla de Rod, haciendo que el agua se volviera completamente roja. El primero regresó y mordió de nuevo el muslo, sacudiéndolo con una fuerza brutal. Brett tiraba con todo su cuerpo hacia el lado contrario, pero la potencia del animal era imposible de contrarrestar. En cuestión de segundos, los dos fueron arrastrados más allá del borde del acantilado submarino, hacia el abismo. Ahora caían sin control por la pared del Kane Bay Wall, rodeados de oscuridad y sangre. Intentaban defenderse a golpes, pero cada movimiento consumía el poco oxígeno que les quedaba. Brett miró su profundímetro. La aguja estaba al límite, más allá de los 99 metros. Seguían descendiendo, más profundo de lo que su instrumento podía registrar. Finalmente, hubo un breve respiro en el ataque. Brett aprovechó para arrastrar a Rod hacia una pequeña cavidad arenosa en la pared. Allí, por primera vez, pudo ver realmente el estado en el que estaba. La pierna izquierda de Rod estaba prácticamente arrancada. Gran parte de la carne había desaparecido y tenía heridas graves en el abdomen y el pecho. Al ver el estado de su compañero, Brett entró en pánico. Lo tomó por debajo de los brazos y comenzó a subir con todas sus fuerzas, pateando hacia la luz en lo alto. Pero apenas habían avanzado unos metros cuando los tiburones regresaron. Uno mordió de nuevo el cuerpo de Rod y los arrastró hacia abajo con una violencia brutal. Entonces Brett trató de inhalar y sintió como si aspirara por una pajilla. Le quedaban apenas unos segundos de aire. De pronto, sintió el tirón final. Los tiburones arrancaron a Rod de sus manos y lo arrastraron hacia la oscuridad del abismo. Brett los vio desaparecer, sabiendo que ya no podía hacer nada. Casi sin oxígeno, tuvo que elegir: morir ahí o intentar sobrevivir. Estaba a más de 120 metros de profundidad, y aún así, comenzó a nadar frenéticamente hacia la superficie. Miró su indicador, seguía al máximo, marcado en rojo. Entre el pánico, el cansancio y la narcosis por nitrógeno, solo podía concentrarse en mover las piernas con ritmo, en mantener los ojos fijos en esa tenue luz que lo guiaba arriba. Su visión empezó a cerrarse en forma de túnel, cada vez más estrecho, hasta que lo último que pensó fue: ya casi llego. Y perdió el conocimiento, a unos 9 metros de la superficie. Milagrosamente, su chaleco de flotación tenía el aire justo para impulsarlo hacia arriba. El cambio de presión le hizo exhalar, y eso reinició su respiración. Despertó jadeando, con la cabeza fuera del agua, tratando de entender qué acababa de pasar. No vio rastros de Rod. Robbie, el tercer buzo, ya había subido a buscar ayuda. Lo último que había visto era a sus dos compañeros cayendo sobre el muro, cubiertos de sangre. Pero Brett no estaba fuera de peligro. Había subido demasiado rápido y empezaba a sufrir la enfermedad por descompresión.
Tenía que llegar a la orilla antes de perder el conocimiento. Logró nadar hasta aguas poco profundas, se quitó el equipo y corrió tambaleándose hacia una pareja en la playa. Con voz débil les dijo su nombre, explicó que sufría descompresión, les indicó dónde estaba su camioneta, las llaves y un portapapeles con las instrucciones de emergencia. Apenas terminó de hablar, se desplomó. El destino quiso darle una segunda oportunidad. La pareja era un médico y una enfermera que sabían exactamente qué hacer. Corrieron a su vehículo, siguieron las indicaciones y llamaron al laboratorio marino donde trabajaba. Minutos después, un avión de evacuación despegaba de Saint Croix rumbo a Puerto Rico, ya que en la isla no existía una cámara de descompresión. Pero incluso el rescate tuvo su propio drama. Durante el vuelo, el oxígeno se agotó y el piloto tuvo que aterrizar de emergencia en una autopista, donde un helicóptero los esperaba para llevar a Brett el último tramo hasta el hospital. Sobrevivió. Sufrió algunas secuelas permanentes, pero logró recuperarse casi por completo. El cuerpo de Rod jamás fue encontrado. Años después, Brett supo que un barco en la zona emitía vibraciones de baja frecuencia, el tipo de sonido que atrae a los tiburones desde kilómetros de distancia. Nadie lo sabía en aquel momento, y fue esa vibración invisible la que provocó una de las tragedias más brutales jamás registradas en una inmersión comercial. Y así terminó uno de los accidentes de buceo más impactantes de los que se tiene registro. Un simple error, un sonido que nadie notó, y en pocos minutos, todo cambió. Esta historia deja una pregunta difícil. ¿Cuánto control tenemos realmente cuando decidimos enfrentarnos al océano? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a bucear en un lugar como el Cane Bay Wall? ¿O después de escuchar esto preferirías mantenerte en tierra firme?